Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda vía telemática sobre los sistemas de sistemas. Espero que sea del interés de todos ustedes. Pero antes permítanme que me presente. Soy el vicealmirante ingeniero Jesús Manrique Braojos, en situación de retiro, y actualmente al frente de la sección de prospectiva de la tecnología militar de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Quiero agradecer a la Academia y a la Universidad Europea de Madrid, en especial al doctor y académico don Alberto Sols, por el apoyo a la celebración de esta mesa. Agradecimiento que hago extensivo a los 4 ponentes por participar en ella y, por supuesto, a todos los que nos están siguiendo. Para hablar de la ingeniería de sistemas y de los sistemas de sistemas, hoy contamos con 4 grandes espadas sobre la materia. Van a intervenir Alberto Sols, que es ingeniero de sistemas, doctor en la materia por la Universidad Norteamericana Stevens Institute of Technology y con 35 años de experiencia combinada en la industria y la academia. Actualmente es director de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea de Madrid y autor de varios libros sobre ingeniería de sistemas y disciplinas asociadas. Alejandro Salado es doctor en Ingeniería de Sistemas por la misma universidad, cuenta con 10 años de experiencia como ingeniero de sistemas en el sector espacial y desde hace 5 años es profesor de Ingeniería de Sistemas en Virginia Tech y consultor. Es coeditor del estándar ISO/IEC IE-Cubo 21840 sobre Ingeniería de Sistemas, guía para la utilización del estándar ISO/IEC IE-Cubo 15288 en el contexto de la ingeniería de sistemas de sistemas. Belinda Misiego es ingeniera en telecomunicaciones y certificada por INCOSE como profesional en ingeniería de sistemas. Es directora académica de la Asociación Española de Ingeniería de Sistemas. Es ingeniera en telecomunicaciones y certificada por INCOSE como profesional en ingeniería de sistemas. Del director es directora académica de la Asociación Española de Ingeniería de Sistemas, del campus en Ingeniería de Sistemas de ISDEFE, que es precisamente el programa de formación de esta disciplina. Y por último nos acompaña también Manfredo Monforte, que es general de división del Ejército de Tierra, actualmente en situación de reserva, doctor ingeniero en armamento y construcción, artillero, académico de número y yo diría que un enamorado de la ingeniería de sistemas. Cuando hablamos de sistemas, generalmente nos referimos a cualquier cosa diseñada y desarrollada por el ser humano para satisfacer una necesidad o como una oportunidad de negocio a explotar. Los sistemas pueden ir tan sencillo y tan elemental como puede ser pues, una máquina de preparar café, un frigorífico, a algo tan extraordinariamente complejo como los rovers que recorren la superficie de Marte, o un marino, una fragata. Pero si nos fijamos en el título de la mesa redonda, estamos hablando no de sistemas, sino de sistemas de sistemas. Y la pregunta es, ¿por qué es necesario introducir el concepto de sistemas de sistemas? ¿Qué es o qué tiene un sistema de sistemas para que no baste con llamarle sistemas? ¿Dónde radica la diferencia? ¿Qué implicaciones puede tener el que no sean lo mismo? Estos son los grandes interrogantes que se nos plantean a la hora de hablar de sistemas de sistemas. Los ponentes en esta mesa redonda nos diesen respuesta a algunas de estas interrogantes que acabo de plantear. Vuestra es la palabra. Muchas gracias, Jesús. Pues si me permitís, a esa primera pregunta que formulabas, ¿qué es un sistema de sistemas que no sea un sistema ordinario? Yo diría, sistema, como bien has dicho, es cualquier cosa diseñada, desarrollada por el ser humano para satisfacer un determinado fin. ¿Y qué es entonces un sistema de sistemas? Pues es un conjunto de entidades, cada una de las cuales es en sí misma un sistema,
pero que tienen una propiedad especial, y es que ese conjunto de entidades, ese conjunto de sistemas, pueden además trabajar de manera conjunta y lograr hacer cosas que ninguno de ellos por separado es capaz de hacer. Mira, Jesús, yo tengo otra introducción más sencilla, a lo mejor menos académica, ¿no? Un sistema bien conocido es el cuerpo humano, que funciona con subsistemas, que son los tejidos, los órganos, etcétera, ¿no? Un sistema. Cuando hablamos de la familia, estamos introduciendo el factor humano y la sociología. Estamos hablando ya de algo que excede al sistema ser humano, ya es algo más. Si hablamos de la comunidad, de la nación, etcétera, etcétera, vamos subiendo el nivel, ¿no? Por tanto, un sistema que funciona autónomamente, el ser humano, resulta que en cuanto se relaciona con el entorno, deja de ser un sistema para ser un sistema o constituir parte de un sistema de sistemas. Bien, creo que muy didáctico el ejemplo que nos acabas de poner. Muy bien. Alejandro. ¿Qué es un sistema de sistemas y por qué lo hacemos? Bueno, voy a empezar el por qué, ¿no? ¿Por qué hace falta definir algo que es distinto al sistema? Y aquí voy a intentar dar mi opinión, pero también lo que hay por ahí escrito. Y yo creo que la única razón por la que hace falta un nombre nuevo es que realmente la aplicación de cómo se hace ingeniería de sistemas es distinto. Si vamos a diseñar un sistema de sistemas y realmente hacemos lo mismo que para un sistema convencional, no es necesario hacer distinción, ¿no? Simplemente estamos tratando de la misma cosa. Es un tema de jerarquía, de conforme subes en la cadena, de repente tenemos un sistema de sistemas. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿dónde pones el límite? ¿A partir de qué cosa algo es autónomo o no es autónomo, ¿no? Porque, por ejemplo, siguiendo lo que ha hecho Manfredo, una persona es autónoma, pero solo hasta cierto punto. Si no existe el entorno, esa persona muere, ese ser humano muere, ¿no? Hace falta recursos que entran y ciertas condiciones medioambientales. Entonces, bueno, hay distintos tipos de sistemas, según la literatura, imagino que vamos a ir ahí. Para mí, el concepto fundamental tiene que ver con autonomía. Hay ciertos sistemas que son autónomos, hay ciertos sistemas que están preparados para realizar un tipo de misión, pero de alguna manera podemos juntarlos para que hagan algo que no era anticipado, ¿vale? Entonces, para mí eso es lo que es realmente un sistema de sistema. Con la parte añadida de que no es simplemente un entorno en el que funciona todo, sino que además hay un propósito común para todos ellos, ¿vale? Hay una salida de todos ellos. Por ejemplo, yo no consideraría que conectar mi ordenador a la red eléctrica fuera un sistema de sistemas, porque el propósito de la red eléctrica es que proporcione energía a mi ordenador, ¿no? Y no hay nada que salga conjunto de ellos. El sistema de sistemas para mí debe ser algo que diseñas de tal manera que puedo utilizar sistemas independientes que tienen sus propias misiones, que van a funcionar, exista el otro sistema o no, pero de alguna manera puedo sacar algún beneficio de ellos. Y creo que después vamos a entrar más en detalles. Pero ahí es donde yo encuentro el aspecto crítico para diferenciar, ¿estoy hablando de un sistema único o realmente estoy trabajando con sistemas de sistemas? Y después podemos hablar de cómo eso afecta a la forma de ejecutar la ingeniería. Belinda. Yo, por añadir a lo que ya se ha dicho, incidiría en el tema sobre todo de los intereses, ¿no? De los múltiples intereses, porque quizá cuando hablamos de un sistema, ¿no? Hablamos de un único propietario con un objetivo claro, unos intereses. Entonces, digamos que no es que todo sea más sencillo, porque muchos sistemas son muy complejos, pero cuando hablamos de un sistema de sistemas, muchas veces hay múltiples propietarios y eso conlleva múltiples intereses, con lo cual es difícil gestionar cuando unos tienen unos intereses y otros a lo mejor los contrarios, pero al final el sistema formado por varios sistemas funciona mejor que cada uno por separado, ¿no? O tiene otras características. Entonces es un tema interesante el de los stakeholders para el sistema subsistemas. Ese tema, Belinda, que comentas de los propietarios es muy interesante porque si pasamos a hablar de los diferentes tipos de sistemas que hay, vemos que una de las cosas que los diferencian
es si son de un mismo propietario o no. Pero antes de entrar en esa taxonomía o clasificación, a mí me gustaría comentar, aquí verdades absolutas no hay ninguna. Yo creo que todos tenemos una opinión seguramente concurrente en gran medida, pero evidentemente hay libertad de pensamiento y la comunidad académica tampoco, y la industria tampoco se ponen de acuerdo en todo. Pero diría que, y suele ser un error de concepto habitual, la gente a veces se piensa que un sistema, si es muy complejo, ya es un sistema de sistemas. Yo diría que no. Un sistema puede ser extraordinariamente complejo, pero si ha sido desde el principio diseñado y concebido para ser así y puede funcionar él solito así, es un sistema muy complejo, punto, pero no es un sistema de sistemas. Hablando de los tipos, hay 4 grandes tipos y desde luego, al menos en 2 de ellos, podemos hablar de propietarios diferentes. Cuando hablamos de sistemas colaborativos o reconocidos, y luego explicamos en detalle todo, podemos encontrarnos con sistemas que han sido diseñados, desarrollados por organizaciones diferentes y que están en manos de usuarios diferentes, que tienen por tanto gestores o propietarios distintos y que sin embargo son capaces de interactuar. Y uno podría pensar, por ejemplo, el famoso Global Positioning System, el GPS norteamericano, que diseñaron los norteamericanos y que a partir de un cierto momento pues han abierto con una cierta precisión pues un uso abierto, como digo, y todos afortunadamente hoy día llevamos en el móvil geolocalización y nos sirve para muchas cosas. Y tenemos una flota, por ejemplo, municipal de autobuses en cualquier ciudad que tiene un propietario distinto, que es el ayuntamiento de esa ciudad. Y tenemos el teléfono móvil que todos llevamos hoy día en la mano. Y entonces podemos usar el móvil, podemos montar en autobús, el GPS existe, pero todas esas cosas combinadas permiten que, por ejemplo, un individuo cualquiera como yo, que va a ser usuario del autobús, gracias a esa combinación de esos diferentes sistemas, pueda saber con una cierta, una precisión razonable cuándo va a llegar el próximo autobús a la parada, porque los autobuses están geolocalizados y hay conocimiento de la información del tráfico y eso permite decir, pues lo que todos en el fondo disfrutamos. Próximo autobús te llega en 7 minutos. Ese sería un sistema de sistemas integrado por sistemas que han sido desarrollados incluso en diferentes momentos en el tiempo y que algo permite que trabajen conjuntamente, con propietarios distintos, como decía Belinda. Yo, si me permitís, me gustaría incidir en el factor humano. He puesto el ejemplo antes del cuerpo humano. Cualquier sistema, por simple que sea, en el momento que es operado por un ser humano, pasa a ser un sistema de sistemas. Es decir, el ser humano, el factor humano, introduce normalmente complejidad innecesaria en el diseño del sistema. Sobre todo en el mundo del software, a veces pues casi un tercio de lo que se programa no es tan útil como parece o a veces interfiere. Segundo, introduce complejidad e incertidumbre en el propio proyecto, en el propio desarrollo del sistema. Pero sobre todo, introduce incertidumbre en la operación. Es decir, un Boeing 747 operado por tripulaciones distintas posiblemente responda a incidentes diferentes de forma totalmente distinta. Entonces, ese concepto de sistema de sistemas, en cuanto aparece un ser que opera, lo hace más complejo. De alguna manera, ya no sabemos cómo va a responder el sistema, aunque esté programado para responder siempre de la misma manera. Y eso, dentro de ingeniería de sistemas de producto, si nos vamos a la ingeniería de sistemas de organización, de la cual podríamos hablar, o ingeniería de sistemas de servicio, donde no hay stock, donde no hay productos, sino hay algo que se consume en el momento de producirlo, que es el servicio, pues todavía se complica más. Entonces, la incertidumbre que en la ingeniería de sistemas introduce el ser humano es a tener en cuenta. Y de hecho, muchos de los problemas que hay son precisamente por esa incertidumbre. Exacto. O sea, yo creo que ahí hay un aspecto interesante, ¿no? Que es que lo que ocurre cuando metemos el factor humano, y hay que recordar siempre el concepto de sistemas, viene del Departamento de Defensa, porque ellos tienen mucho de esto, ¿no? ¿Y por qué ocurre? Porque en línea con lo que ha estado diciendo Alberto, ¿no? Hemos hablado de owners, ¿no? De propietarios distintos y demás. Lo que ocurre en el momento en el que introduces un humano como parte de ese sistema, de esa necesidad operacional que tienes,
es que el humano es un agente independiente, no tiene propietario, con un comportamiento totalmente impredecible. Y por eso es por lo que realmente el humano es un gran ejemplo de sistema de sistemas. Ahora bien, hay que tener en cuenta si el humano es un elemento externo o realmente es parte del sistema. Voy a poner el ejemplo, ¿vale? Si yo diseño un ordenador, lo va a utilizar un usuario y van a pasar cosas que son no anticipadas, no intencionadas y demás. Perfecto. Pero aún así no hay un aspecto común, no hay un objetivo común en el tándem humano-ordenador. El ordenador es el sistema y el humano lo utiliza. El ejemplo del avión es distinto. Tengo un avión, pero realmente lo que estoy diseñando es un sistema de guerra, un sistema de transporte que realmente funciona con el piloto. Y de hecho, en clase, siempre que damos clase con ingeniería de sistemas, está la pregunta, ¿es el piloto parte del sistema o no? ¿Cómo lo quieres tener en cuenta? ¿Vale? Pero la necesidad operacional que buscas con un avión que es transporte depende de la capacidad del piloto, no es un usuario. Y en ese caso, como dice Manfredo, claro, el humano es independiente, es impredecible, tiene sus propios intereses, va a reaccionar de una manera que no puedes controlar. Y de hecho yo creo que trabajar con pilotos, trabajar con humanos como parte del sistema, es un buen ejemplo de cómo entonces cambia la forma de diseñar, porque tienes elementos en tu sistema en los que no tienes control, seas propietario o no seas propietario, ¿vale? Permíteme, Alejandro. Mira, al analizar accidentes en armamento y en sistemas militares, hay gente que dice fallo mecánico. Eso es mentira. Todos los fallos del material son humanos. ¿Por qué? Pues porque falló el diseño, falló el control de calidad, falló el mantenimiento, sostenimiento, o falló el ser humano. Pero no hay fallos mecánicos, hay fallos humanos, siempre, siempre. Entonces, a eso me refería, la incertidumbre que introduce el ser humano en todos los sistemas. Y, desde luego, en los sistemas de sistemas, cuando la cosa tiene multipropietarios, son colaborativos, etcétera, etcétera, todavía es peor. Pero bueno, quería solamente apuntar eso. A mí me gustaría, incidiendo en el tema de sistema o sistemas de sistemas, no sé por qué, pero la gente tiende a pensar que cuanto más complejo mejor, o cuanto más grande y más caro mejor. Y hay sistemas que, de acuerdo a la definición dada, pueden ser extraordinariamente complejos en todos los sentidos, y puede haber sistemas de sistemas que sean formados por sistemas que sean en sí más sencillos, y que no necesariamente un sistema de sistemas es más importante o mejor. Yo creo que utilizamos el lenguaje para entendernos, y cuando decimos mesa, todos visualizamos una mesa, y decimos silla, visualizamos una silla, dentro de algunas licencias que nos podamos tomar. Pues cuando en la comunidad profesional decimos sistema, pensamos en algo que alguien ha diseñado con un propósito determinado, con independencia de que sea grande, pequeño, complejo o sencillo. Y cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de conjuntos de sistemas, conjuntos de cosas que cada una es un sistema, y que además introducimos un término nuevo en la conversación, que tienen propiedades emergentes. Cada sistema es capaz de hacer ciertas cosas, pero la concurrencia en el uso de esos sistemas diferentes, sean del mismo propietario o no, permite hacer cosas que ninguno solo puede, y es lo que se llaman propiedades emergentes. Cierto, sí, te doy la razón, Alberto, en lo que dices de que parece que hablamos de sistemas y todo el mundo tiene que ser o sea, que un sistema es más grande es el sistema de sistemas, y eso no tiene por qué ser así, ¿no? Pero es como el error general que se comete, yo creo, vamos, en la comunidad en general, cuando se habla de sistemas, ¿no? Verlo más por tamaño que en sí, o por complejidad que en sí lo que es, ¿no? La propia definición, pero quizá esto viene también porque no hay una definición dada como tal de sistema de sistemas. Esto cada vez yo creo que se habla más del tema y se está estandarizando, pero de momento no. Yo creo que quizá por ahí tienen todos los problemas. Y respecto a las capacidades emergentes que comentas, pues es que ese es el kit de la cuestión, ¿no? Que la suma de todos sea más que lo que es cada uno sumado de forma individual, ¿no? Ese es el beneficio del sistema de sistemas, precisamente. Hay una palabra en castellano, Belinda, que define las propiedades emergentes, se llama serendipia. La serendipia es la aparición
de valores o hechos o capacidades no esperadas. Yo siempre pongo en algún libro escrito, incluso de los míos, que el mayor ejemplo de serendipia o propiedad emergente fue cuando se estaba trabajando en un fármaco para afecciones cardíacas y luego se patentó como Viagra. Entonces eso es serendipia, eso es una propiedad emergente, algo que no esperas, pero que surge con el trabajo. Claro, sí, Alfredo, pero yo ahí, perdón, perdona, discreparía una cosa. Una cosa es que aparezca ese efecto secundario, si quieres, interesantísimo, igual a lo mejor más que el primario que se buscaba, pero cuando hablamos de propiedades emergentes en este ámbito es algo, siempre lleva la idea de algo que ninguno solo puede hacer. O sea, cualquier usuario de un sistema disfruta de ciertas capacidades, pero cuando además tu sistema de alguna forma trabaja con otro, entonces eres capaz de hacer cosas adicionales. Y esas son esas cualidades emergentes. De acuerdo. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Sin intentar ser muy académico en esto. O sea, por ejemplo, Alberto, en un sistema ocurre exactamente lo mismo. Las partes son incapaces de hacer lo que hace el todo. ¿Vale? Si tú tienes un satélite, que es un sistema, el panel solar no es capaz de hacer lo que hace el satélite. Y la antena tampoco. Solo cuando los juntas son capaces de estar en órbita y enviar una señal. Entonces, hay que tener cuidado con la precisión al hablar. Y probablemente los dos tenemos la misma idea en mente, ¿no? Entonces, para mí hay dos conceptos que quizás mal utilizamos porque nos centramos en el eslogan que vale para escribirlo, ¿no? Uno es lo que hacen dos partes, lo que hace el todo no lo pueden hacer las partes, ¿no? O el todo es más que la suma de las partes. Y yo realmente no estoy de acuerdo con eso. Y de hecho rompe todas las nociones de física que tenemos, ¿vale? Las partes es el todo, es lo mismo. Lo que pasa es que la función no tiene por qué ser una suma simple, ¿vale? Hay veces en los que la función hace que todo sea cojonudo y hay veces en los que la función hace que sea un desastre. El ejemplo que pongo aquí siempre es un tema gastronómico, ¿no? Aquí en Estados Unidos los estadounidenses dicen el bacon es cojonudo, el chocolate es cojonudo, ergo, bacon con chocolate es fantástico. Y cuando dices, no, hombre, el todo no tiene por qué ser más que la suma de la suma. Tú no des ideas, ¿eh? Exactamente. Y menos en tiempos de confinamiento. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? El todo es exactamente las partes. Lo que pasa es que no conocemos cuál es la función que hace que resulta, ¿no? Eso es un caso. Y luego el otro es que, por supuesto, en cualquier conglomeración de cosas que tienes, lo que hace el todo no lo pueden hacer las partes y pasa tanto en sistema como en sistemas de sistemas. Yo creo que la diferencia principal es que en el sistema es que ese todo que ocurre en el sistema de sistemas no fue anticipado. Todo el mundo hace la suya y quizás con alguna cosa que cambies un poquito puedes tener una misión nueva que no es la misión de ninguno de los sistemas, pero que, ostras, podemos utilizarlo. Pero la noción de que lo que hace no lo puede hacer ninguna parte individualmente, yo creo que eso pasa también con los sistemas, con cualquier cosa que juntes. Pero yo ahí, Alejandro, matizaría, fíjate una cosa, estando de acuerdo con lo que dices, un satélite, que era el ejemplo que tú ponías, que la antena no puede hacer lo que hace todo el satélite o los paneles o lo que sea. Digo, cierto, pero el satélite ha sido desde un momento dado concebido para hacer algo, lo que sea, pues para ser puesto en órbita y ser un transmisor de unas señales, lo que sea. Y ha sido concebido de esa manera y desde el principio se ha identificado que para tener esa capacidad o funcionalidad pues hay que tener esos elementos. Y esos elementos han sido identificados todos de una manera simultánea como necesarios para que ese producto final te sirva para eso que quieres. Por ejemplo, conectar comunicaciones entre dos continentes o lo que sea. Pero cuando hablamos de sistemas, lo que suele ocurrir es que son sistemas que han sido diseñados, creados, desarrollados, incluso en momentos diferentes del tiempo, en procesos completamente ajenos unos de otros. Y ahí está parte de la gracia. No, estoy de acuerdo, pero ves, el tema no es el que puedan o no hacer algo juntos, es lo que has dicho tú, es la concepción de qué es lo que iban a hacer. Ya, cierto, y para mí esa es la clave de lo que estamos hablando. No es tanto de su habilidad de hacer algo que no pueden hacer las partes, es realmente de la concepción. Y eso hace
Bueno, pero como has dicho, Alberto, hay muchas definiciones, ¿vale? Estaba hablando Belinda sobre ello, que es un sistema de sistemas y cuando estábamos haciendo el estándar de OSI, ¿no es en español? OSI. Oh, sí, sí. Sí. Cuando estábamos haciendo el estándar, pues veías que cada uno... Open Systems, ¿no? Open no, Systems. organización ISO. ISO. Es ¿no? que ISO. OSI es... Sí, cuando yo hacía Teleco, yo creo que era OSI. Era, Sí. No. Open System. Son los sistemas abiertos en informática. ISO, pero era ISO. la ISO en francés. organización de ISO. estandarización ISO. internacional. Sí. ISO. Entonces, pues ahí veías que cada uno, claro, tenía un entendimiento distinto. ¿Es el sistema de sistemas dirigido? ¿No es dirigido? ¿Emerge? ¿No emerge? Y para mí, como he dicho al principio, la clave está, si queremos definir un tipo de sistema distinto, tiene que ser porque realmente tiene ciertas cualidades que hace que la aplicación de su diseño, su ingeniería, su integración y demás sea distinto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con la definición, Alberto, que has dado, ¿no? De la capacidad emergente y todo el rollo, eso quiere decir que no puedes diseñar un sistema de sistemas, ¿vale? Si realmente asumimos que el sistema de sistemas emerge, el concepto de requisitos de sistema de sistemas no tiene sentido. La arquitectura de un sistema de sistemas no tiene sentido. Podría tener sentido la preparación de un sistema para que quizás pueda ser parte de un sistema de sistemas, ¿no? Permíteme que discrepe, Alejandro. Voy a poner un ejemplo concreto. Ahora se habla mucho en Europa del FCAS, el Future Combat Air System, es el futuro sistema aéreo de combate, que desarrollan 3 países, Francia, Alemania y España, y yo creo que es un sistema de sistemas en el sentido de que no va a ser solo un avión de combate, que sería, para mí, es un sistema súper complejo, pero es eso. Pero en esa familia que va a suponer el sistema futuro de combate aéreo, habrá aviones tripulados, habrá aviones no tripulados, habrá otros dispositivos, y la cosa es que cada uno de ellos va a ser diseñado y concebido de forma que pueda hacer una o varias las cosas que tengan encomendadas, pero que además puedan trabajar conjuntamente. O sea, que desde el principio hay una arquitectura dirigida de toda esa familia. Totalmente de acuerdo. Acabas de tocar un punto, Alberto, muy delicado, que es el tema de la interoperabilidad entre los sistemas. Yo solo he vivido en los sistemas de información y por mucho que nos empeñemos en que los sistemas sean colaborativos entre sí, pues al final un banco tiene todavía programas escritos en COBOL y tiene en otros sistemas, usan vocabularios distintos, y el tema del sistema de sistemas y la interoperabilidad es la parte más crítica, sobre todo en los sistemas de información. Pero ¿no creéis que para que realmente haya un sistema de sistemas, la interoperabilidad debe estar garantizada? Porque si no son interoperables los sistemas, ¿qué valor añadido voy a obtener de ese conjunto de sistemas? El problema, Jesús, es que los sistemas de sistemas, el sistema de sistemas, no se desarrollan simultáneamente muchas veces. Los sistemas constituyentes no son simultáneos en el tiempo, usan tecnologías distintas. Muchas veces se obliga a que los sistemas heredados, los antiguos, sigan siendo compatibles con los nuevos. Por ejemplo, en control de tráfico aéreo, por mucho que el FCAS sea nuevo, tendrá que volar en el espacio aéreo controlado por un sistema de control de tráfico aéreo, ¿no? Entonces, la simultaneidad hace que la interoperabilidad no sea tan trivial. Es más, posiblemente, ahora que están tan de moda, por ejemplo, en software, las arquitecturas abiertas, pues las arquitecturas abiertas que todo el mundo preconiza, al final te tienes que casar o con Microsoft, o con Unix, o con una base que resulta que no acepta todos los drivers. Bueno, en fin, y sobre todo con el tiempo. El problema es la evolución de los sistemas. Sí, no, y al final lo que acabas haciendo es añadiendo otra capa para que parches. Y la capa de la capa de la capa que al final te hace a veces el sistema más complejo y con más posibilidades de fallo de lo que era originalmente. Ya. Habéis puesto el ejemplo del FCAS como un claro ejemplo de un sistema de sistemas. Un poco por ir en ese camino de ejemplos
típicos, sobre todo en las Fuerzas Armadas, hay otra serie de programas que ahora mismo se están desarrollando en el Ministerio de Defensa, como por ejemplo el submarino S-80, o la fragata F-110, o el vehículo 8x8, ¿no? Está claro que el FCAS es un claro ejemplo de sistemas de sistemas. Pero por ejemplo, un submarino sería un sistema, o una fragata sería un sistema, o el propio vehículo 8x8 sería un sistema, o sería un sistema de sistemas. ¿Dónde está el límite? La diferencia es lo que ha dicho Alberto antes, yo, que no puede operar solo un 8x8 un submarino S-80. Es absurdo que opere solo. Necesita, Bueno, puede operar solo o no puede operar solo. necesita yo relacionarse, recibir discrepo. órdenes, etcétera, etcétera. Pero bueno, perdón. Yo creo, es una opinión muy personal, que por complejo que sea, y me da igual que sea una fragata o un tren de alta velocidad, porque hablamos del sector defensa o de cualquier otro, una fragata es extraordinariamente compleja, sin duda, como lo es una máquina de alta velocidad que circula a 300 km/h, como lo es cualquier otro dispositivo de esa naturaleza. Pero ha sido concebido desde el principio con un propósito determinado. Entonces, para mí como tal, eso lo convierte en un sistema. Ha sido diseñado desde el principio con ese fin. Luego en la vida todo puede interactuar con otras cosas, no necesariamente generando grandes propiedades emergentes. Yo diría, en casos de duda, es que no importa tanto si una cosa es un sistema o un sistema de sistemas. No es si son galgos o son potencos, porque parece que son como dos cosas radicalmente distintas y entonces nos perdemos en esa discusión. Yo diría, los fundamentos de ingeniería de sistemas siguen valiendo igual. Esa manera ordenada que es la ingeniería de sistemas de analizar problemas o retos u oportunidades de negocio y transformarlas en algo que los satisfaga, esa esencia de abordar problemas y pensar vale igual, se llame sistema o sistema de sistemas. Entonces, en caso de duda, hay sistemas que claramente lo son, hay sistemas de sistemas que claramente lo son, y a lo mejor hay otros que están en una línea difusa entre medias y digo, ¿y qué más da? Si la forma de abordarlos realmente y la forma de pensar no va a cambiar. Es decir, hay realmente un problema a veces de definición, ¿no? De dónde pongo el límite, ¿no? Yo creo que el límite es tan difuso que lo podemos poner donde queramos, así de claro, porque no hay una definición en ningún documento que satisfaga realmente ambas definiciones. No hay una frontera clara. Entonces, el proceso de ingeniería de sistemas es igualmente válido para un sistema que para un sistema de sistemas. ¿Qué pensáis? Pues mira, yo creo que ahí habría que hablar de los diferentes tipos que hay de sistemas, porque cuando hablamos, por ejemplo, hay 4 tipos, los que se llaman virtuales, los colaborativos, reconocidos y dirigidos. En uno colaborativo, como el ejemplo que ponía antes del GPS, el autobús y el móvil, que claramente han sido diseñados en momentos distintos por personas distintas, pues claramente no ha habido ninguna conexión entre ellos. Pero si hablamos de uno reconocido como es el FCAS, sí que hay una arquitectura intelectual global desde el principio en esa aproximación. La forma de pensar es la misma. El hecho de que hayan sido diseñados simultáneamente te permite generar desde el principio ciertas cualidades emergentes que es más difícil encontrar si resulta que unes, de alguna manera, cosas que han sido diseñadas en momentos distintos, que a lo mejor hay que establecer incluso algún tipo de pasarela para que se comuniquen y trabajen entre sí. Yo creo que depende, Jesús, de lo que quieres decir con el proceso de ingeniería de sistemas. Yo creo que los principios probablemente sean los mismos. Los procesos típicos de ingeniería de sistemas, como hicimos en ISO, cambian, de hecho. Hay cosas que no pueden... O sea, la potencial pérdida de control y de visibilidad en algunos de los sistemas que constituyen el sistema de sistemas hace que los procesos cambien, y las técnicas de diseño también cambian. De nuevo, depende de qué tipo sea. O sea, yo creo que desde mi punto de vista, si la ingeniería de sistemas la puedes utilizar con los mismos métodos, los mismos procesos, de la misma forma, entonces no estamos hablando de un sistema de sistemas, ¿vale? Esa es mi forma de verlo. Yo creo que hay cosas que son algo distintas. Por ejemplo, y tiene que ver incluso
tiene que ver con integración, tiene que ver con ensayo, porque no tienes acceso a información de ese sistema que quieres detallada, no puedes tener acceso realmente a plataformas que te permiten hacer ensayos. Incluso cuando hablas, por ejemplo, de métricas tradicionales, ¿vale? Availability. ¿Cómo se dice eso? Disponibilidad. Disponibilidad del sistema. En el momento en que tú no... en el momento en que no eres el owner. Propietario. Gracias, Elinda. En el momento en que no eres el propietario de uno de los sistemas, ¿qué significa tu disponibilidad? Porque tu capacidad depende de esos sistemas que tú no controlas que estén, ¿no? Con el ejemplo que ponía Alberto del GPS es muy similar, ¿no? Ahora el gobierno de Estados Unidos dice hay situación de crisis, muevo mis satélites aquí y allá o apago ciertas partes. Y tú que dabas un servicio de posicionamiento para transporte de mercancía, ostras, ¿qué pasa con tu servicio? Ya no puedes darlo, tu sistema realmente ya no está. Y no es por las métricas tradicionales de disponibilidad que tenías, ¿no? Porque la parte que tú sí puedes controlar sí que está. Entonces, yo creo que hay un poco de todo. Desde el punto de vista de principios, de conceptos fundamentales, pensar en el final antes que el principio, conexión, consecuencias no intencionadas, yo creo que todo eso está. Creo que hay procesos que cambian radicalmente o que pueden cambiar radicalmente y, por supuesto, hay métodos que sí que son distintos, creo. Ese es un tema interesante, Alejandro, porque fíjate, con lo que tú comentas del GPS vemos un ejemplo claro. Si alguien parte de una necesidad y quiere desarrollar un sistema que sea capaz de hacer algo, para hacer algo tienes que desarrollar algunas funciones, tienes que tener unas funcionalidades en el sistema y puedes ser autónomo y tu sistema es capaz de hacer todo o tomas prestadas ciertas funcionalidades de otro sistema. Yo voy a querer usar geolocalización, pero en vez de autosatisfacerme, pues voy a tomar lo que GPS me ofrece. Pero claro, pues por razones obvias, ¿no? Pues es más barato, lo que sea, pero te hace dependiente de un tercero. Ya no, lo que tú dices, ya puedes en un momento dado no estar disponible, pero no porque a ti te haya fallado nada, sino porque aquel del que tomabas prestada una funcionalidad, por las razones que sea, en un momento dado te la corta. Entonces, el tener un sistema de sistemas presenta ese tipo de escenarios nuevos y ya no eres autosuficiente y tienes que tener en cuenta en qué medida puedes no tener en algún momento pues algunas capacidades en tu sistema por cosas ajenas a ti. Vamos a ver, primero los procesos, sean técnicos o de gestión e ingeniería de sistemas, desde mi punto de vista, no son universales. El problema de los cuerpos de doctrina de la ISO, por ejemplo, la 9000, o de INCOSE, o de PMI, de gestión de proyectos, es que hay que particularizarlos, adaptarlos a el caso de uso. Y eso es muy difícil, eso es muy difícil. Eso distingue a un buen ingeniero de sistemas o un buen jefe de proyecto de uno que no sea malo, es decir, no debes volcar todo el cuerpo de doctrina sobre un proyecto, sea cual sea, ¿no? Entonces, la adaptación de los procesos y de los métodos de trabajo al caso de uso concreto es importante. Y ahí yo estoy de acuerdo con Alberto, que la diferencia entre sistema o sistema de sistemas es indiferente. Lo que tienes que hacer es adaptar la metodología, la forma de trabajar a tu caso de uso. Exacto. Lo que pasa es que perdón, hay una cosa que tener, hay una diferencia que se trata de la adaptación, el tailoring y el cambio de esto. Y además, pues no debería hacer esto porque yo contribuyo al ISO, ¿no? Pero a mí los estándares en general, bueno. A mí tampoco, pero vale, bueno. Vale. Y soy auditor. Exactamente, ¿vale? Entonces, adaptarlo y tal. Pero, por ejemplo, a lo que me refería es, no es tanto una adaptación, sino un cambio incluso en la visión de hacerlo. Entonces, cuando haces un sistema normal, tradicional, hay muchas actividades que tienen que ver con comando y control, ¿vale? Te doy este requisito, te doy esto, tú me das lo otro, ¿vale? Tomamos esta decisión haciendo un trade-off y demás. Y cuando con ciertos sistemas de sistemas en los que hay muchos intereses, no se trata tanto a lo mejor a veces de comando y control, se trata de persuasión y influencia. Hay ciertas actitudes o ciertos tipos de procesos que no se trata de decir lo aplico o no lo aplico, sino que es que necesito otra cosa que no tengo y con la que nunca he trabajado, ¿no? Porque normalmente no estamos acostumbrados, pues eso, a incentivos, no incentivos.
Liderazgo. Exacto. Es otra cosa, ¿vale? Y para mí eso es uno de los aspectos fundamentales, incluso en el FCAS, ¿no? El nuevo sistema de combate, Alberto, que dices que sí que es cierto que, y por eso había hecho mi pregunta, ¿vale? En este caso, el cometido se sabe desde el principio, ¿vale? Queremos un sistema que dé ventaja militar, punto, ¿vale? Y tenemos todas las misiones, pero de nuevo volvemos a que no hay una cadena de mando real, porque incluso si tienes al jefe de Estado, quien quiera, que dice esto es lo que se hace, sabemos que no es verdad. Las distintas ramas tienen sus distintas necesidades y luego están las empresas que tienen sus propios incentivos. Y entonces ahí pues también juegas de otra manera, no puedes hacer unos requisitos comunes y todo pasa. Y por eso digo, yo creo que sí que la mentalidad es la misma, los principios de acción son los mismos. A mí me gusta más el trabajo basado en principios más que basado en estándares. Perdona, Jesús, tú que eres el moderador, ¿sabemos si hay preguntas de la gente que nos está viendo, de las personas que nos están viendo en YouTube? No lo sabemos. No tengo acceso al... Sería bueno saber si hay preguntas y poderlas ir respondiendo, que a lo mejor nos adaptamos más al interés de la audiencia que a... Manfredo, yo lo estoy viendo y de momento no hay ninguna pregunta. Hay algún comentario que comentan que inciden respecto a que es verdad que muchos problemas vienen porque no está definido ni sistema ni sistemas de sistemas. Pero la audiencia, el que quiera preguntar, por supuesto, estamos abiertos. Yo, Belinda, diría, definiciones hay. Es posible que no haya definiciones absolutamente universales, pero si nos fijamos, por ejemplo, en INCOSE, el Consejo Internacional de Ingeniería de Sistemas, o en algún otro organismo relevante, hay definiciones de sistema y esas son además muy antiguas. Desde que se habla de familias de sistemas, porque hay otras, no nos metemos hoy en ellas, como las federaciones de sistemas, hay definiciones desde hace una veintena de años que a lo mejor no son súper perfectas y que dejan esas dudas a veces de si esto es o no, pero yo creo que, hay definiciones razonablemente buenas. Todos podemos poner ejemplos suficientemente claros de una cosa y de otra. Puede que haya esa línea difusa que decía antes entre medias, pero al final, y coincido con Alejandro, en el fondo, hablemos de una cosa o de otra, vamos a aplicar siempre los mismos principios, los principios de ingeniería de sistemas. Y en ese sentido, entonces, no importa tanto cómo le llamemos a ese producto final. Hablaba Belinda al principio de los interesados, los stakeholders, ¿eh? Y a mí me gustaría preguntarle a Belinda, ya que no tenemos preguntas del público, ¿cuál es la influencia de los interesados en el mundo de la ingeniería de sistemas? Porque a veces se ven como demasiado externos, ¿no? El financiero, el cliente, el proveedor de servicios, el proveedor de productos, materias primas. Fíjate que yo creo que ese es uno de los grandes problemas hoy en día de la aplicación de ingeniería de sistemas y que aquí en los sistemas de sistemas habrá que tener aún más en cuenta, ¿no? Porque parece que al final, cuando hablamos de, en teoría, ¿no? Todos los estándares, volviendo a los estándares, hablan de stakeholders desde el punto de vista amplio que tú comentas, pero luego cuando nos ponemos al día a día, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y a empezar a implementar un sistema, vamos y nos quedamos con los requisitos de usuario. O sea, quiero decir, de los operadores... y poco más. O sea, lo demás se queda, sí, muy bonito sobre el papel, pero muchas veces se pierde. Y si ya lo perdemos desde el principio, está claro que cuando lleguemos al final no lo vamos a tener. Entonces, aquí es todavía más importante porque hay muchos más y de distintos tipos con distintos intereses, muy más conflictivos que los que puede haber en un sistema normal, que aunque lo pierdas, bueno... Al final, como muchas veces el propio operador, digamos, forma parte del propio adquiriente, ¿no? Del órgano financiero, pues todo queda en casa, ¿no? Pero no es el caso de los sistemas de sistemas. No sé qué opináis vosotros. Totalmente de acuerdo, Belinda. Yo creo que una de las cosas diferentes cuando se habla de diseñar un sistema o de acometer el diseño de una familia de sistemas desde el principio, que va a llamarse sistema de sistemas porque lo van a integrar diferentes sistemas individuales, una de las cosas que difiere es que tienes muchos más interlocutores o grupos de interés y de naturaleza más variopinta y probablemente con más conflictos de intereses entre sí. Es más compleja esa foto global que hay que manejar. Yo, en mi experiencia personal, es que uno de los problemas que se tropieza uno al aplicar metodología de ingeniería de sistemas o de dirección de proyectos es la falta de conexión del lenguaje
y del conocimiento entre interlocutores, es decir, cliente-proveedor, por ejemplo, que es el stakeholder por excelencia, es el cliente, ¿no? Muchas veces el idioma que habla el suministrador, si está muy embebido en la metodología de ingeniería de sistemas, no es comprendido por la otra parte, o al revés, ¿eh? Entonces, esa interlocución es otra interfaz, es otra interoperabilidad, problema de interoperabilidad que me he encontrado muy a menudo. Es decir, no hay los conocimientos en ambas partes equivalentes para entenderse. Sí, eso también es verdad, que muchas veces, claro, uno sabe muy bien lo que quiere y lo plantea desde su punto de vista y el otro lo plantea de una forma ingenieril y aquello no hay forma de aclararse a lo mejor una parte con la otra. Eso ocurre muchas veces, sí. A ver, es que y no quiero desviarme mucho del tema, ¿no? Pero en general, yo creo que estamos muy verdes en una aplicación real de ingeniería de sistemas. Tenemos libros y tenemos estándares, pero tenemos pocos ejemplos reales de cómo se hace y cómo se hace bien. Y de hecho, los problemas son tan complejos que tenemos pocas oportunidades de aprender a hacerlo bien, ¿vale? O sea, casi, como has dicho, Manfredo, ¿no? Eres un buen ingeniero de sistemas, ¿no? ¿Y qué necesitas para ser un buen ingeniero de sistemas? Porque tienes que vivirlo, tienes que tener la suerte de poder tener experiencias positivas y que son replicables y demás. Entonces, claro, una cosa es decir, y tú eres auditor, ¿vale? Una cosa es decir, hago ingeniería de sistemas y otra cosa es que hagas bien ingeniería de sistemas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú haces electrónica, pues es fácil saberlo, porque el circuito funciona o no funciona. O sea, aquí no cuentas historias. Tu circuito tiene este nivel de ruido, no lo tiene, punto. Pero cuando eres ingeniero de sistemas, que ya empiezas a tener un montón de variables convolucionadas y demás, y no tenemos métricas que sean tan directas, pues es difícil saber, ¿estás haciendo un buen trabajo en ingeniero de sistemas o no? E incluso en muchas organizaciones, la métrica de buen ingeniero de sistemas está totalmente al revés. De repente tienes un tío que es un bombero y te soluciona todos los problemas que hay y dicen, ostras, ese tío es fenomenal, qué buen ingeniero de sistemas tienes, ¿no? Cuando yo diría, bueno, el mejor ingeniero de sistemas es el que ha conseguido que no estén esos problemas, ¿no? No el que está solucionándolos. Entonces ahí yo creo que hay un primer problema, ¿no? Que es el realmente quizás no estamos tan bien preparados a ejecutar las tareas. Y luego está el problema personal. Y ahí, Manfredo, has dicho, ¿no? Que todos los problemas en los sistemas son humanos. Y en parte entiendo lo que dices y estoy de acuerdo porque en el momento en que tienes un suministrador y un cliente, pues ahí la forma de trabajar es distinta, ¿vale? Ya estamos hablando de... ya no se trata de que los stakeholders tengan intereses comunes, es que el suministrador y el cliente no tienen intereses comunes, son conflictivos, ¿vale? Un buen ingeniero de sistemas tiene que saber negociar, tiene que saber dirigir, tiene que saber motivar. Y ese factor humano en ingeniería de sistemas es fundamental, porque si no, el especialista de dominio hidráulico le interesa darte lo que has pedido hidráulico, y el del ruido del transistor que decías te da el mejor transistor, pero luego no funcionan conjuntamente y hay que negociar. Exactamente, entonces hay que hablar con ellos. Y entonces yo creo que hay un aspecto... o sea, la imagen esta de el ingeniero es esta persona absolutamente racional, libre de emociones, eso es mentira. Del siglo XIX, eso es del siglo XIX. Claro, esa es una cosa que cuando vas a ingeniería te das cuenta que no, que eso es la mentira más grande que hay. O sea, de hecho, yo me di cuenta en la industria que los ingenieros son increíblemente emocionales. O sea, no me toques mi diseño, ¿no? ¿Vale? Porque es mi diseño, ¿no? Alejandro, ya que has mencionado el tema de métricas, ¿cómo se puede medir la efectividad de los sistemas de sistemas? ¿Qué métrica? ¿Hay métricas para medir la efectividad de los sistemas de sistemas? Es una gran pregunta. Pues, Alejandro, le vamos a suspender con esa pregunta. ¿Me dejas que te tome un momento el relevo? Sí. Yo es que trabajo un poquillo ese tema en concreto y igual que para los sistemas, voy a empezar hace 200 y pico años, hasta antes de la Revolución Francesa, en cada sitio se medían las cosas de una manera. Se nos olvida eso. Y con la Revolución Francesa, o con los años que vinieron después, pues decidieron con criterio que había que tener sería bueno tener una manera uniforme de medir distancia primero y
y concibieron lo que hoy entendemos todos como el metro de medir, ¿no? 1850 estás hablando, ¿eh? 1850, de antes de ayer. Sí, bueno, un poquito antes hubo dos grupos de astrónomos que midieron una parte del cuadrante del meridiano terrestre entre Dunkerque y Barcelona, creo que era, lo extrapolaron al cuadrante entero y de ahí la definición que aprendimos en el cole de el metro es la 10 millonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. Bueno, eso ha cambiado, sí. Eso dio lugar al sistema métrico internacional y ahora todos tenemos, por suerte, esa manera estándar de medir. Y hay metros, segundos, gramos, lo que sea. Cuando hablamos de sistemas, no tenemos, por desgracia, un sistema métrico internacional. Todos hablamos de disponibilidad, de fiabilidad de emisión, de muchas métricas, pero no existe una definición universalmente aceptada ni una forma igualmente entendida de medir en diferentes fases del ciclo de vida, sea por simulación o de alguna otra manera. Entonces, si para los sistemas ordinarios ya tenemos un problema y es no tener un conjunto de métricas universalmente aceptadas, para sistema de sistemas la foto es aún un poco peor, porque cuando queremos medir en qué medida hace algún sistema y conserva esa capacidad durante toda su vida operativa, cuando hablamos de un sistema de sistemas en el que, como decíais antes, pues tomas prestadas funcionalidades de otros y no sabes cuándo vas a poder tener acceso o no a esas capacidades, pues lógicamente la manera de medirlo se hace aún más compleja. Entonces, lo bueno de esto es que hay mucho por aportar. El hecho de que no tengamos esas métricas bien definidas a día de hoy y comúnmente aceptadas significa que hay un campo enorme de trabajo en el que, afortunadamente, desde hace años se van proponiendo cosas y las que resulten ser buenas propuestas, pues poco a poco irán consolidándose en las aplicaciones y en proyectos. Si me permitís, voy a contestar una pregunta que acaban de hacer sobre la metodología de ingeniería de sistemas en I+D. Y yo siempre digo lo mismo. La investigación básica puede tener algo de metodología de ingeniería de sistemas, el desarrollo desde luego, pero para mí la ingeniería de sistemas está en la I minúscula, en la innovación. Es decir, es un producto, un servicio, algo que es capaz de incorporarse a un mercado o satisfacer la necesidad superior, es decir, integrarse en algo superior. Es algo que vale. Es decir, hacer I+D, hay muchísimos ejemplos de programas de I+D fallidos, porque el I+D tiene un riesgo, no son de riesgo cierto o de resultado cierto, son de riesgo. Entonces, el I+D vale cuando aparece la I minúscula. Y ahí sí que hay ingeniería de sistemas. Es mi opinión. He querido contestar a la pregunta, no sé si la he contestado. Oye, pues si os parece, veo que en el chat hay algunas preguntas y yo recuerdo una, más que pregunta, un comentario de un buen conocido, Lorenzo, que decía: si un barco es un sistema de sistemas, pues yo diría, todos tendemos a pensar que cualquier cosa de cierta complejidad o envergadura es un sistema de sistemas, como si eso fuera mejor, y yo personalmente creo que no, que un sistema puede ser extraordinariamente complejo y no ser más que eso, un sistema muy complejo. Y si uno piensa en un buque, por ejemplo, un carguero, pues para tener esa capacidad de transportar un cargamento de un sitio a otro, pues necesita ser capaz de manipular esa carga y de propulsarse y de gobernarse y de ofrecer una serie de servicios a los tripulantes que van dentro. Alberto, pero por ejemplo, si piensas en la F-110, ¿no? Que yo estaba ahí pensándolo, ¿no? Cuando estábamos hablando antes del tema. La fragata F-110, que sí. La gente a lo mejor no la conoce. Perdón, sí. Pues quizá a lo mejor sí lo veo como un sistema de sistemas, ¿no? Mira, porque tú tienes tu fragata, pero luego tienes tu sistema de combate, tienes tu sistema de guerra electrónica, tienes... Entonces, es que yo creo... Pues te voy a permitirme que os cuente una discusión cariñosa y amigable tenida con una persona conocida de alguno de los contertulios, con Rob Cloutier, que también es doctor en ingeniería de sistemas, en el mismo sitio que Alejandro y que yo. Y este hombre durante 27 años trabajó en Lockheed Martin como arquitecto de la Aegis, del sistema de combate. Y él solía decir fervientemente que para él la fragata era un sistema de sistemas y yo le decía que no. Digo, porque para mí ha sido concebida desde el principio como esa cosa. Yo digo, si tú arrancas, digo a la bestia, arrancas el sistema de combate o el sistema de propulsión y los pones en otro sitio, ellos solos, como tal, no hacen nada. Es un sistema integrado por cosas y la fragata tiene esa capacidad de moverse, de desplazarse y de allá donde esté, pues tiene esos sensores, esas armas. Y al final yo decía a mi amigo Rob, da igual quien tenga razón,
para él será un sistema de sistemas, para mí no, y en el fondo da un poco igual, porque lo importante es que hay una metodología o hay una manera de enfocar el diseño de ese producto, para no decir ahora sistema de sistemas. Perdón, que... solamente una cosa, una pregunta a Jesús, que es nuestro marino, nuestro vicealmirante. La fragata, una vez se produce, yo estoy de acuerdo con Alberto, que puede considerarse un sistema, no un sistema de sistemas. ¿Y si le ponemos la tripulación? ¿Funcionan todas las fragatas igual con tripulaciones distintas, Jesús? No, evidentemente no. Hay un tema de adiestramiento, hay un tema de tipo de operación, es decir, las operaciones pueden estar muy estandarizadas, pero el elemento humano introduce variantes, ¿no? Tendría que ser totalmente todo automático, ¿no? En el momento que interviene el ser humano, pues ya cambia la operación de una fragata a la operación de otra. Pero es que entonces eso nos llevaría a que el elemento humano lo podemos tomar como un elemento que distorsiona o que es un elemento necesario para... Entonces, yo siempre digo que aporta complejidad e incertidumbre. No digo, lo dejo ahí. Es cierto. O sea, vamos a ver, es que creo que hay un error conceptual, ¿no? Las cosas no son sistemas o sistemas de sistemas. O sea, el ser un sistema no es una característica inherente a algo. Es un modelo que el observador pone a ese algo, ¿vale? Entonces creo que eso es... Entonces, un barco... Decir, ¿es la fragata un sistema? No es una pregunta que se pueda responder, porque el sistema no es una característica del ser, ¿vale? Entonces, el tema está... Puedes modelar un barco como un sistema, puedes modelar un barco como un sistema de sistemas y es useful, ¿no? Merece la pena, tiene algún beneficio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando lo miras desde esa perspectiva, habrá barcos que podamos tratar como sistemas y habrá ciertos desarrollos que no sea suficientemente bueno tratarlos como sistemas solos. Entonces, voy a ir al tema de la fragata de combate, ¿vale? ¿Cómo se puede ver esto? Podemos observarlo de una manera. Hay unas empresas que fabrican armamento, ¿vale? Hay otras empresas, organizaciones que fabrican buques de guerra y para mi buque de guerra puedo poner armamento. Es un subsistema, ¿vale? Yo voy al mercado, ¿qué armamento hay? Estas son las cosas que me interesan, las compro, las pongo en mi sistema y asunto arreglado. Y para mí es un sistema. Para el tío que está armando el armamento es también un sistema. Pero la fragata con las armas no me hace falta considerar un sistema de sistemas. ¿Por qué? Porque yo estoy comprando mi arma, la estoy poniendo en el barco, punto. Yo soy el propietario de ese arma, la he comprado, ¿vale? Puede haber otra forma de verlo, que es cuando hay un codesarrollo, ¿vale? Entonces ahora estoy haciendo un sistema de guerra, ya no solo la fragata, pero estoy haciendo distintos tipos de barcos que distintas organizaciones militares los utilizan y estoy haciendo armas como empresa que voy a poder utilizar en distintas misiones y a lo mejor en ese caso, porque hay algo desde arriba en el que ya mi desarrollo depende de qué es lo que hace él realmente, pero también de lo que hace el otro y todos vamos como co-desarrollando independientemente, pero teniendo un ojo a todo el mundo, a lo mejor sí que me interesa desarrollar mi sistema de guerra completo desde un punto de vista de sistemas. Entonces yo no creo que creo que la visión de ¿es a un sistema o no? No es correcta, ¿vale? En el ejército hay ahora un programa muy ambicioso que se llama Fuerza 35, que se basa en unidades y eso, desde mi punto de vista, sí será un sistema de sistemas, claramente, porque además es adaptable a cualquier misión. La idea es flexibilidad y capacidad de acción en cualquier sitio del mundo. Eso es nuevo para el ejército español, aunque ya trabajamos en el extranjero. Digo el ejército de tierra, me refiero, ¿no? Entonces, la Brigada 2035 posiblemente sí caiga en la definición y se beneficiará de usar el modelo de sistema de sistemas. Exactamente. Para mí es la pregunta realmente, simplemente mirar un objeto y caracterizarlo es difícil, ¿eh? Tiene que ver con cómo se desarrolla, qué relaciones hay entre ellos. Y ahí voy, por ejemplo, permitidme que vuelva a lo de las métricas, Jesús, que habías lanzado la pregunta de qué métricas son buenas, ¿no? Y como ha dicho Alberto, yo creo que muchas no las sabemos, pero, por ejemplo, en un sistema de sistema que se forma de manera
voluntaria y que se juntan. Métricas que no utilizamos sería algo como estabilidad o fuerza del conjunto, ¿no? ¿Cuál es, como pensando en la estabilidad de una molécula, ¿no? ¿Cuál es la inestabilidad de que este sistema deje de existir? Que la gente diga, no, ya no colaboramos. Entonces yo creo que sí que hay métricas que a lo mejor nuevas tenemos que definir para poder caracterizar qué nos interesa. ¿Quieres un sistema de sistemas que sea capaz de juntarse muy rápidamente con alta eficiencia? Porque lo vas a necesitar para 3 días y después cada uno se va por su lado. ¿O quieres hacer algo que tarda a lo mejor más en integrarse, pero que tienes la certeza de que van a estar trabajando de manera junta durante más tiempo? Y eso son métricas que en un sistema tradicional, por supuesto, no utilizamos porque la inestabilidad no existe. Compro todo, lo pongo y ya está. Pero que para sistemas probablemente necesitemos descubrir. Pues aprovecho para preguntaros una cosa, que esto no lo sé. Yo cuando estuve montando el sistema de seguridad de Galileo, el Centro de Seguridad GSMC en España, me tocó ser el director ejecutivo del proyecto, la Agencia Espacial Europea y sobre todo la Agencia Galileo me pedía siempre el FMK. El FMK. Y el FMK resulta que tienes que partir unos datos que los fabricantes no tienen. Y entonces llega un momento en que el FMK era un documento, era papel. Era papel. Y lo reconozco así porque no había otros datos. Había que aproximar una solución a FMK. ¿Eso es una métrica para vosotros? Una métrica. ¿El tener datos o no tener datos? No, pero por ejemplo, tiempo medio de fallo de un transformador de alta. Sí. Y eso lo preguntas al fabricante del transformador y no te lo sabe decir. No. Entonces te piden una serie de cuadros con la disponibilidad, digamos, la capacidad de recuperación del sistema en caso de que se caiga, el funcionamiento de grupos electrógenos, 6, etcétera, etcétera, que es un sistema complejo, pero es un sistema. Y luego al final la métrica hay que construirla, digamos, con el conocimiento histórico. No se puede anticipar. Sí, porque en ese momento no lo tienes, claro. Claro, entonces, casi ningún sistema es posible anticipar muchas métricas porque no se conoce hasta que no se construye. Ya. Hasta que no se empieza a operar muchas veces. Exactamente. Lo que pasa es que esos datos realmente lo que te sirven es para, a la hora de diseñar, ver si tienes que colocar o tienes que disponer elementos redundantes, no redundantes, para conseguir una cierta disponibilidad del sistema, ¿no? Entonces, es evidente que si no los tienes, pues es muy difícil tomar una decisión en el proceso de diseño, ¿no? Porque estamos hablando de que esos datos precisamente se requieren a la hora de llevar a cabo todo el proceso de diseño del sistema, ¿no? Y para conocer en qué medida el fallo de uno de los elementos puede afectar a la misión o a la función que tiene ese sistema. Pero la cuestión es que al final el sistema de sistemas tiene un ciclo de vida también. Ya, por supuesto. claro, evidentemente. Bueno, ahí hay un matiz. Ahí hay un matiz, si me permitís. Quería contar 2 cosillas. El ciclo de vida en un sistema es claro, pero un sistema de sistemas ya no lo es tanto, porque como tal familia que es, a lo mejor algunos es mucho más dinámico. Algunos, en un momento del tiempo, esa familia la integran, lo que sean, 8 sistemas, y a lo mejor en un momento dado unos son dados de baja, y eso le genera problemas a otros por esas funcionalidades que ahora nos aportan, y se les incorporan otros. Entonces, yo diría que el contorno de la familia de sistemas es mutante en el tiempo, y en ese sentido el ciclo de vida es diferente porque mientras haya al menos 2 integrantes en la familia, hay sistemas de sistemas, pero la composición ha sido muy variable. Y quería mencionar también a lo que se venía diciendo antes, el tema, cuando hablamos, por ejemplo, de esa redundancia, esa seguridad, por utilizar otro vocablo, hablamos de resiliencia hoy día, vocablo que tampoco está suficientemente bien definido, pero si hablamos en una familia, en un sistema ordinario está claro, ¿no? Pues si tienes diferentes elementos redundantes tienes más garantías de cumplir con éxito una misión porque tienes tolerancia al fallo. Pero cuando hablamos de sistemas,
es posible que tú algunas capacidades las tomes prestadas de otros de manera múltiple, de forma que aunque alguno falle o te la deniegue, pues todavía puedes tomarla de otro. Por ejemplo, hoy día tenemos el móvil nos lee las señales GPS, pero también te puede leer GLONASS de los rusos, o el día de mañana Galileo. Y entonces, aunque uno te cierre la señal o la tenga distorsionada, pues a lo mejor todavía suficientemente bien funcionas con los otros. Y ahí viene ese concepto de resiliencia o capacidad de seguir funcionando a pesar de que se produzcan ese tipo de situaciones. Entonces, los sistemas de sistemas, tú los ligarías, digamos que hay una relación muy estrecha con las capacidades. Para mí sí, yo creo que lo que caracteriza a un sistema de sistemas es que el usuario de alguno de ellos, no necesariamente de todos, de alguno de ellos sea capaz de hacer cosas que solo con su sistema no podría hacer. Que yo use el móvil para geoposicionarme, en principio no creo que le reporte nada a la constelación de satélites GPS, pero a mí me permite como usuario del móvil saber dónde estoy, que sin el GPS no lo sabría. A ver, claro, es que el tema está que no me quiero perder, ¿no? La misión de los GPS no son que todos podamos ir al supermercado sin perdernos. O sea, vamos a ver, que el Departamento de Defensa no invierte para que yo sepa exactamente cuánto me lleve a la oficina, ¿no? O sea, el objetivo... si no, los satélites serían muy chiquititos, ¿vale? Tiene cuatro funciones fundamentalmente. No solo el posicionamiento, sino que tiene también el tema de rescate, tiene el tema comercial. Estos los de Galileo, claro. Claro, estoy hablando de Galileo, que es el que conozco a fondo. Claro, pues mira, simplemente si comparas Galileo con GPS, te das cuenta que los satélites no tienen nada que ver. GPS es 4 veces un satélite de Galileo. ¿Por qué? Pues porque está hecho para poder cambiar los satélites y hacer cosas en órbita, tiene ciertas cosas porque están ahí para guiar misiles, ¿vale? O sea, eso es tienen negación de señal GPS que Galileo en principio no. Tienen negación. Galileo existe para que los franceses sean independientes del GPS. Lo que pasa es que tiene otras cositas por ahí, ¿no? Pero todos sabemos que, porque si no, pues no nos hace falta... Bueno, sí, este es el Safety of Life, ¿no? Para certificar que los aviones vayan solos, pero si no, pues habría mucha complejidad de Galileo que sería innecesaria si eso no estuviera, ¿no? Entonces, lo interesante del sistema de sistemas es pues que tienes esos sistemas que, como dice Alberto, les da exactamente igual que tú vayas andando al trabajo encontrando la dirección, pero lo puede utilizar de una manera ya no anticipada, sino que no es su propósito, ¿vale? Volviendo al tema, y en relación con eso de métricas, y a eso es lo que y en relación con lo que me refiero al principio de cambiar los procesos, ¿por qué tenemos métricas? Por 2 razones. Una es, y tienen que ver con la fase, tienen que ver con tomar decisiones antes de que no es desplegar, de poner en operación el sistema. Se dice despliegue, sí. Despliegue. Se dice despliegue. Vale. Pues tenemos, antes de tener el sistema listo, las usamos para tomar decisiones, como Jesús ha dicho, ¿vale? Y en ese caso, pues tenemos la información que tenemos, pero una vez está en funcionamiento, se utiliza para saber si estamos consiguiendo lo que queremos, ¿vale? O sea, ahora tengo un sistema, está operando, ¿es realmente lo que necesito o no? ¿Qué ocurre? Que en los sistemas de sistemas es muchísimo más probable no tener acceso a datos para tomar decisiones cuando estoy desarrollando ese sistema de sistemas, ¿vale? Para mí eso es una gran diferencia. Cuando estás desarrollando el sistema tú mismo, tienes contratos de por medio, tienes un montón de governance que puedes hacer y puedes más o menos acceder a datos. Cuando no tienes acceso a datos, pues tenemos métodos de estimación y demás. En última instancia, moneda al aire y a ver qué sale. Pero cuando trabajas en un sistema de sistemas, el riesgo de que realmente no tienes acceso a esos datos, no siquiera haya acceso, sino que no hay manera de que vayas a conseguirlos, se incrementa. O al mismo tiempo, hay otro tipo de técnicas que pueden ser más aceptables o menos. Con reverse engineering puedes intentar romper el producto y ver realmente cómo funciona, que cuando estás haciendo un sistema de cero no puedes hacerlo. Entonces, bueno, ahí hay un poquito de... Había una pregunta de Natalia Santa Teresa, me parece que creo que es ella, porque la conozco de Indra, buena amiga.
buena profesional, que decía, si una capa de comunicaciones, en este caso HLA, que es una capa que permite unir una serie de simuladores e incluso sistemas de mando y control de información de mando y control reales, es en sí mismo un sistema de sistemas. Yo creo que es más bien un medio para escalar un sistema a sistema de sistemas. Sí, lo que hablábamos antes, justo. Estaba pensando yo en HLA, justo. Puede ser un modelo de modelos. De hecho, ahora estamos trabajando en una propuesta que es modelo de modelos, ¿no? Basándose en sistemas de sistemas. ¿Cómo puedes coger modelos que científicos o empresas utilizan para su propio trabajo con su propio propósito, pero de alguna manera juntarlos de manera que yo vea algo que no podía ver, vamos, que no puedo ver sin ellos, ¿no? Y la diferencia es que en vez de desarrollarlos todos, hago utilización de lo que ya existe. Entonces imagino que en este caso, pues, sin conocer el sistema en detalle, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Me vais a permitir que, abusando un poco de mi posición, vuelvo otra vez al tema de la fragata F-100, ¿no? Podemos hablar. Pero como, en el diseño de la fragata ya se contempla como resultado de todo el proceso de digitalización la elaboración de un gemelo digital, ¿no? Entonces, mi pregunta va en ese sentido. ¿En qué medida la ingeniería de sistemas se puede aprovechar de todo ese proceso de digitalización y también en qué medida la ingeniería de sistemas puede aportar a ese proceso de digitalización? ¿Te refieres al gemelo digital? Sí. Sí. Pues Belinda, yo creo que te toca a ti. No. Venga, va, tú. Que te he visto ahí. No, efectivamente. El hecho de que un elemento físico tenga un gemelo digital y se pueda trabajar sobre ambos, en uno físicamente y en el otro virtualmente, no cabe duda que aporta un valor añadido al sistema. Ya excedemos el nivel de sistema, ¿eh? Estamos trabajando en otro nivel, en otro concepto. No sé, Alberto tendrá más idea que yo, que ha trabajado la fragata. Bueno, es como todo esto un poco filosófico. Es cierto que tener un gemelo digital te permite, gestionar mejor el sistema físico, porque esa red no es una réplica, es un conjunto de réplicas digitales, pues te permiten simular escenarios, anticipar cosas que puedan ocurrir, y eso te ayuda a tomar decisiones que mejoren el uso, la explotación, la optimización de ese sistema. No significa necesariamente que pueda hacer más cosas, pero sí que las puede hacer mejor. Un gemelo digital simple es un simulador de vuelo. Es un simulador, sí. Yo también estaba pensando. Sí. Claro, pero si uno lo correlaciona con la definición formal, el usuario del sistema puede hacer cosas adicionales que sin ese gemelo no podría hacer. Yo creo que en principio no, pero está claro que lo que puede hacer lo puede hacer mucho mejor, porque optimizas el mantenimiento, puedes optimizar un montón de cosas. Sí, no, yo fijaros que no quiero tal, pero soy un poco escéptica del tema del gemelo digital. Creo que tiene más bombo y platillo que lo que en realidad va a ser. Pues yo disiento, Belinda. Mira, el gemelo digital, ahora mismo el oro líquido es el dato. Google, Amazon, etcétera, viven del Big Data, del dato. El dato es oro, es el dinero del futuro y donde está el negocio. Si tú tienes un gemelo digital, tienes los datos y puedes aplicar inteligencia artificial, cosa que con el conjunto físico, con el sistema físico, posiblemente te sería mucho más difícil. Es mi opinión, ¿eh? A ver, estoy de acuerdo. Yo creo que, vamos a ver, tal y como se utiliza el modelo, el gemelo digital, a día de hoy no forma parte del sistema. Está en paralelo, ¿vale? Es un simulador muy sofisticado, o podemos llamarlo de otra manera, que por supuesto va a tener capacidades que a día de hoy no podemos hacer. ¿Puede llegar un momento en el que ese gemelo digital sea parte del sistema? Yo creo que sí. Si tenemos por ejemplo, si tienes una réplica de tu avión y si vas a Unmanned Systems, ¿vale? Por ejemplo,
no tripulados. Sistemas no tripulados. Va a ser sistemas no tripulados. En vez de que mi avión decida qué hacer en el momento, mi avión puede decir, hey gemelo, ¿qué hago? Y el gemelo muy rápidamente puede explorar un montón de situaciones y decirle, no, haz esto. Inteligencia artificial. En ese caso, por ejemplo, ¿vale? Pero en ese momento ya no es un simulador aparte para ver qué pasa con mi sistema, no, mi sistema lo está utilizando activamente como parte de su funcionalidad. Mi sistema genera sus gemelos para matarlos, ¿vale? Dice, ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues aquí me clono en un momento, dejo ver qué hace mi clon y según lo que veo voy a tomar una decisión de esa manera, que es otro tipo de inteligencia artificial en lo que el gemelo forma parte del sistema en ese momento. Que no es, por supuesto, donde estamos, pero ¿por qué no? Podría ser fácilmente una situación en el futuro. Entonces, ahora, en ese caso, ¿sería un sistema de sistemas? Yo probablemente no diría que lo fuera, pero desde el punto de vista de ingeniería de sistemas, si conseguimos llegar a eso, pues cambiará radicalmente cómo hacemos los sistemas a día de hoy, cómo hacemos el proceso de ingeniería de sistemas para hacer ensayos, para hacer todo este tipo de cosas. Es un cambio radical, yo creo. Muy bien. Una última pregunta muy cortita. ¿Cómo está el tema de la enseñanza de la ingeniería de sistemas en las escuelas o en general o principalmente en las escuelas de ingeniería? ¿Cómo lo veis? Muy corto, que estamos muy pillados de tiempo. ¿Corto? Mal. Respuesta rápida. Pues yo creo que en España tenemos un déficit enorme de enseñanza de ingeniería de sistemas y es una pena porque hay muchas empresas, no solo en el sector defensa, sino en otros. Cuando hablamos, por ejemplo, del sector ferroviario, tenemos empresas de primer nivel mundial como Talgo, como CAF, que son sistemistas de primer nivel y, sin embargo, para tener una industria tan potente en muchos sectores, no tenemos, o nuestros profesionales en general no tienen una formación reglada en ingeniería de sistemas y acaban siendo un poco autodidactas. En otros países sí se cuenta con ese tipo de enseñanza y aquí, por las razones que sean, nunca llegó a cuajar y no la tenemos. Yo te contesto de otra manera. Mira, de 0 a 100, capacidades nacionales en calidad, en sistemas de calidad, 50, 60. En dirección de proyectos, 30. En ingeniería de sistemas, 10. Es decir, estamos aproximadamente en la cuarta parte de lo que tienen nuestros vecinos franceses, italianos y alemanes. La cuarta parte. Sí, yo que pertenezco a la Asociación Española de Ingeniería de Sistemas, la verdad es que si nos comparamos pues, con los franceses o incluso con los italianos, les ves que ellos van como creciendo, empujando cada vez más y nosotros estamos igual. O sea, como que parece que sí, pero ahí no acabamos de arrancar, siempre estamos ahí. Muy bien, pues ojalá este debate que hemos tenido pues sirva un poco para concienciar a las autoridades correspondientes y tomar medidas al respecto, ¿no? Y ya vamos a ir terminando. Únicamente quería daros las gracias a los cuatro, Belinda, Alberto, Manfredo y Alejandro, por el tiempo que habéis dedicado a esta mesa, por el debate enriquecido que habéis tenido entre los cuatro y espero que haya resultado pues, de interés a aquellos que nos han seguido. Quiero también dar las gracias a la Universidad Europea de Madrid y gracias a las empresas que patrocinan a la academia, a INSA, Everis, General Dynamics, ISDEFE, Tecnove y Escribano. Y nada más, mi más sincero agradecimiento a todos los que han seguido esta mesa y que reitero que espero que haya sido de su interés. Muchas gracias y buenas tardes.